¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Este video va a ser en reemplazo de un video, el más popular que tengo, con más vistas. Ya me voy a fijar cuántas vistas tiene aquí. Bueno, tengo dos videos tocando este tema, ¿no? Cuánto tiempo debe marchar y descansar o parar mi heladera, nevera o refrigerador. Uno tiene más de 60.000 vistas y el otro más de 30.000 vistas, 32.000 vistas y algo. Y el otro casi 70.000 vistas. Lo voy a borrar al más popular porque es antiguo, es extenso y no cumple ya la función para la cual se diseñó o se pensó. Así que vamos a dar respuesta rápido a esa pregunta. Si después querés la respuesta técnica más específica, después de la intro viene la respuesta técnica específica. La respuesta rápida, lo que es lo que muchos buscan, pum pam, como dicen es, ¿cuánto tiempo tiene que marchar y parar mi heladera? Bueno, la primera vez que la enchufás, sobre todo si es una heladera que está cargada, puede estar hasta 12 horas, según algunos fabricantes, en marcha continua sin parar. ¿Tanto tiempo? Sí, tanto tiempo. Hay fabricantes que dicen la primera vez que la enchufes hasta que entre en régimen, enfríe todos los alimentos o refrigere todos los alimentos, puede estar hasta 12 horas. Después va a alternar ciclos de una hora, hora y media de marcha a 30, 45 minutos de parada, ¿sí? Es lo que normalmente sucede. Esa es la respuesta rápida. Ahora bien, ¿vos querés la respuesta técnica? Viene después de la intro. Apasionados de la refrigeración y la electricidad. Apasionados de la refrigeración y la electricidad. Espero que estén bien y apasionados de la refrigeración y la electricidad. Espero que estén apasionados de la refrigeración y la electricidad. Espero que estén bien. Muy bien. Bueno, acá tenemos esta heladera, que es una heladera con freezer, o nevera o refrigerador con freezer, ¿sí? Arriba está en menos 21 grados, la enchufamos hace poco, tiene buen rendimiento, y abajo recién en 15, pero recién está empezando a entrar en régimen, ¿sí? Motor de un 5 HP, una heladera pequeña. ¿Cuánto puede demorar al principio una heladera, no esta, pero en general, en cortar? Bueno, la primera vez, si la cargamos con alimentos, hasta 12 horas puede estar marchando. Y después se puede llegar a alternar entre una hora, hora y media de marcha y 30, 45 minutos de descanso. Pero esto, obviamente, siempre supeditado a la temperatura ambiente exterior, a la cantidad de carga térmica que le pongamos. El compresor que está acá, o motocompresor, va a marchar. Este elemento que está acá, que es el motocompresor, recibe la alimentación de esto, que es el termostato, o automático, como le llaman algunos, ¿sí? Lo que comanda el motocompresor. Ahora, en el caso de los equipos más modernos, quiere decir que no tienen un termostato mecánico necesariamente, quiere decir que no van a trabajar por tiempo. No, todos los equipos de frío tienen que trabajar por temperatura, no por tiempo. Bien, como vimos, de cara a los 4.000 suscriptores casi ya en el canal, vamos a hacer un resumen, ¿sí? Un repaso. Las heladeras no marchan por tiempo en sí, marchan por temperatura. Todas las heladeras, neveras o refrigeradores, sea que trabajen con termostatos mecánicos como este, o sea que trabajen con placas electrónicas y tengan sensores llamados termistores, que son sensores que tienen una resistencia variable a la temperatura. Vienen termistores o sensores de 10K, 5K, 15K, 20K o kilo ohm sería, ¿no? Resistencia. Como este. ¿Y qué pasa? Le avisan a la placa en base a la temperatura, y en base a esa temperatura van a tener una curva de valor de resistencia NOM, y por ende van a tirar un voltaje o una corriente que la placa va a interpretar como un valor y va a decir, ah, listo, tantos grados centígrados, hay que seguir marchando, hay que parar, etcétera. ¿Sí? Pero siempre va a ser por temperatura, no por tiempo, ¿verdad?
Así que bueno, agradezco, también quería aprovechar este video nuevo para agradecer a los casi 4.000 suscriptores. Este canal comenzó en la pandemia y lo empecé a hacer en la pandemia, y lo hice más para dar clase a mis estudiantes directos o alumnos directos, y nunca pensé que iba a tener tanta repercusión, ¿sí? Realmente tiene mucha repercusión este canal. Así que agradezco a todos los que dejan comentarios positivos, críticas constructivas para seguir mejorando. Si ustedes comparan los primeros videos con los últimos, van a ver que mejoró la edición, pero bueno, todavía hay mucho por hacer. Como siempre digo, gracias a vos por estar del otro lado, gracias totales.